Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Bueno, hoy les voy a hablar de lo que estamos haciendo en histeroscopía, específicamente de histeroscopía de consultorio. Los objetivos de esta plática va a ser, conocer la definición de histeroscopía, hablar de la definición, saber qué es la histeroscopía, sus principales indicaciones, cómo se realiza, algunos casos clínicos, complicaciones que afortunadamente son muy bajas y las conclusiones, y vamos a dejar un área para preguntas y respuestas. Entonces, por definición, la histeroscopía es una inspección endoscópica de la cavidad uterina, pero también podemos evaluar el canal cervical y vaginal mediante instrumentos ópticos especialmente diseñados. La histeroscopía se puede clasificar en dos grandes rubros: la histeroscopía diagnóstica, o también ya en los últimos años se ha llamado histeroscopía de consultorio, que esta histeroscopía puede ser únicamente diagnóstica o bien puede ser también terapéutica. Y tenemos la histeroscopía quirúrgica bajo sedación ya en el quirófano. Este es una visión histeroscópica de la cavidad uterina normal. Vamos a ir rapidísimo con la historia de la histeroscopía, únicamente para que sepamos que desde 1869 se hizo la primera visualización de vejiga y uretra y después uterina, y fue hasta realmente 1983, 1990, cuando empezó ya la histeroscopía aquí prácticamente a nivel mundial. Sus principales indicaciones de la histeroscopía: hemorragia uterina anormal. Actualmente es el gold estándar para diagnosticar una hemorragia uterina anormal, ya sean pacientes premenopáusicas, posmenopáusicas. Las causas de la hemorragia uterina anormal pueden ser diversas, pueden ser endocrinas, pero también pueden ser por estos crecimientos, ¿no?, que se pueden diagnosticar por medio de una ecografía, de una esterosalpingografía, de una esterosonografía, y la visión histeroscópica nos va a dar amplio diagnóstico. También nos podemos apoyar en sospecha de patología endocervical, malformaciones uterinas, también nos puede ayudar a diagnosticarlas, estudio de la infertilidad. Ya se hacen embrioscopías y fetoscopías también con la histeroscopía, extracción de cuerpos extraños, y también ya es uno de los principales tratamientos para la retención de restos trofoblásticos posaborto. Y por supuesto, lo principal en diagnóstico y seguimiento de la patología endometrial. Las contraindicaciones principales, que no son muchas: la, contraindicación absoluta, tener una enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Y esto es porque al hacer el estudio histeroscópico trabajamos con solución, trabajamos con líquido, y ese líquido puede pasar a través de las trompas y diseminar el proceso infeccioso. De las contraindicaciones relativas: sangrado uterino excesivo, y relativo es porque sí se puede hacer una histeroscopía con sangrado, pero por supuesto cuando hay un sangrado importante nos va a limitar mucho la visibilidad de la cavidad uterina, entonces preferimos dar un tratamiento para disminuir al menos ese sangrado y ya posteriormente programar el estudio. Y en pacientes con cardiopatía congestiva también es una indicación relativa. La razón es porque en una histeroscopía diagnóstica, que nos lleva aproximadamente 2 o 3 minutos, la posibilidad de realmente hacer una sobrecarga hídrica en la paciente es muy baja. Por lo tanto, se podría valorar hacer una histeroscopía diagnóstica en una paciente, por supuesto, estable, con una cardiopatía congestiva. Sin embargo, una histeroscopía quirúrgica que ya nos lleva 20, 30, 40 minutos con un nivel de líquido de 1 o 2 litros, ahí sí ya la contraindicación es importante, ¿no? ¿Cómo realizamos la histeroscopía? Bueno, la histeroscopía diagnóstica o de consultorio se requiere una sala, idealmente una sala especial, una sala de procedimientos. Esta es nuestra sala de procedimientos. Lo que requerimos básicamente es una mesa de exploración que tenga posibilidad de poner a la paciente en posición ginecológica. Por supuesto, imagen, pantallas, donde nosotros, el explorador, lo estemos viendo, y también tenemos ahí, para darle el beneficio a la paciente, una pantalla para que ella pueda estar viendo todo ese procedimiento, ya que el procedimiento se hace sin anestesia, paciente completamente consciente, ¿okay? Esta es nuestra torre de histeroscopía, que tiene, ahí una bomba que nos ayuda a controlar el flujo de solución salina. Tenemos la cámara y la fuente de luz, tenemos un grabador para poder tener estos videos registrados, y de aquí abajo es una consola de un electrodo de energía bipolar que se llama VersaPoint,
que nos va a ayudar a tratar algunas patologías. Ahorita vamos a revisar cuáles. Entonces, prácticamente la histeroscopía de consultorio, el equipo, digamos, estrella para realizarla, es el histeroscopio del famoso doctor Betocchi, que fue en 1992-98 más o menos, que desarrolló este histeroscopio anatómico. Este histeroscopio más o menos mide 5 French, y él hizo una innovación en la punta de este histeroscopio haciéndolo angulado. Y esta razón por la cual es angulado y además oval facilita la introducción del histeroscopio hacia el canal cervical, disminuyendo posibilidades de traumatismo a nivel cervical, endocervical, disminuye riesgos de perforaciones y facilita la entrada. Y con esto, mucha mayor tolerancia de la paciente al hacer el estudio. Entonces, este equipo cuenta con una vaina que es la que cubre al lente, que es aquí es donde se conecta a la cámara, aquí es donde se conecta a la fuente de luz. Tiene este puerto operatorio, que esa fue una de las innovaciones del Dr. Betocchi, donde a través de esta vaina se pueden introducir pinzas, grasper, pinzas de biopsia, electrodos para tratar lo que queremos realizar. Y se puede colocar además una camisa externa, sobre todo cuando vamos a hacer una histeroscopía ya operatoria, donde aquí se conecta la fuente de irrigación y aquí es la fuente de salida de ese líquido para que a la hora de que estamos trabajando con la patología que queremos quitar, haya ese lavado correcto, ¿no? Y podamos tener una buena visibilidad. En el quirófano, ¿qué necesitamos? Prácticamente lo mismo, con la diferencia de que podemos utilizar este otro instrumento que se llama resectoscopio, donde, bueno, los que principalmente lo utilizaron en un principio fueron los urólogos, pero no lo heredaron, y con esto también nosotros podemos tratar algunas patologías, principalmente resección de mioma y también de pólipos graides. Entonces, el resectoscopio, pues también tiene una vaina rígida. Anteriormente el resectoscopio era bastante grueso, de prácticamente 10 French, donde sí había que hacer una cuestión de dilatación en la paciente. Por supuesto, esto ya quirófano, bajo sedación, pero afortunadamente ya se desarrolló el mini resectoscopio, que tiene una medición de 5 French, donde pues realmente la necesidad de hacer una dilatación en la paciente es muy baja. Este electrodo, que es principalmente un ASA, es energía bipolar. Entonces, pues siempre que usamos energía, en la mayoría de los casos, principalmente con este instrumento, la recomendación es hacerlo ya en quirófano controlado, ¿no? Este equipo especialmente se conserva para las histeroscopías bajo sedación, pero el equipo de la torre histeroscópica es exactamente el mismo. Ahora, vamos a empezar con los videos. Yo aquí les quise poner en tiempo real una histeroscopía diagnóstica. El video no tiene ediciones. El video tampoco tiene aumentada la velocidad. Ese es el tiempo que nos lleva a hacer una histeroscopía diagnóstica. Ahí estamos haciéndolo bajo técnica de vaginoscopía, es sin meter espejo vaginal, únicamente introducimos el histeroscopio a través de la vagina. Podemos hacer la exploración de la cavidad vaginal y ahí estamos entrando en el canal cervical. Ahí están las arborizaciones cervicales y vamos haciendo algunos movimientos para poder entrar anatómicamente hacia la cavidad hasta que logramos avanzar. Realmente el paso más crítico para la histeroscopia es poder atravesar el orificio cervical interno, ahí ya lo atravesamos y ahí ya estamos dentro de la cavidad uterina. Ese orificio que se ve allá es el ostium del lado izquierdo de la paciente y ahorita giramos para ver el ostium del lado derecho. Y vamos a ver una visión general de la cavidad uterina, del endometrio. Este endometrio está en una fase inicial, en una fase proliferativa, que es el mejor momento para hacer una histeroscopía diagnóstica. Vemos que no tiene ninguna patología, vamos saliendo, revisamos canal endocervical y listo. Ese es el tiempo que nos lleva a hacer una histeroscopía diagnóstica. ¿Okay? Ahora, ya entrando a cuestiones de patología. Esta es una paciente que, fíjense, tiene 59 años, nos la refirieron para un retiro de dispositivo traslocado de más de 20 años, donde la paciente no se lo había podido quitar porque no veían las guías del dispositivo y pues habían intentado en múltiples ocasiones retirarlo sin éxito, con mucho dolor para la paciente. Ahí entramos, vemos el extremo inferior del dispositivo, lo traccionamos con una grasper y listo, quitamos el dispositivo. Este
en consultorio, paciente completamente consciente, sin ningún tipo de preparación previa, sin necesidad de dar ningún tipo de tratamiento antibiótico, nada. Ahora, el caso clínico número 2 es una paciente de 34 años que empezó con hemorragia uterina normal de 3 meses de evolución. El ultrasonido que le hicimos traía una imagen sugestiva de un pólipo endometrial. Aquí se alcanza a ver más o menos la definición del pólipo. Un pólipo pequeño de 6 milímetros, aunque tenemos que recordar que el campo de visión del lente histeroscopio o de campo de visión es de 5 milímetros. Entonces, realmente es muy relativo el tamaño. Lo que hicimos fue proponerle una polipectomía de consultorio con corte frío. Ahí está el video, vamos entrando, estamos ya en la cavidad uterina y estamos haciendo la exploración y ahí está el pólipo visto por el ultrasonido. De 6 milímetros, lo que hacemos es meter una tijera milimétrica de 3 milímetros prácticamente, cortamos, tratamos de no tocar las paredes uterinas para no generarle dolor a la paciente y una vez que está cortado tratamos de extraerlo para mandarlo a su estudio por protocolo. Estos videos sí ya están editados, ya tienen una velocidad ligeramente aumentada, pero realmente es un procedimiento que nos lleva unos minutos en el consultorio. Y ahí estamos entrando nuevamente para hacer una visión completa del útero, ya sin presencia del pólipo. Y con eso se resolvió el problema. Vamos a ver el siguiente caso. Una paciente de 48 años, gestacero, con problemas de sangrados, hipermenorreas. A ella no la requirieron con un diagnóstico por ultrasonido y por histerosalpingografía de un pólipo ya de 8 milímetros. Ahorita van a ver la diferencia de un pólipo de 6 y de 8 milímetros visto por histeroscopio, que sí es bastante importante. A ella lo que le propusimos fue una polipectomía, pero ya utilizamos energía. Todo esto ahí en el consultorio. Vamos a hacer. Ahí está el tamaño del pólipo. De hecho, en un inicio pensé y dije, ¿será pólipo o será mioma? En el diagnóstico histopatológico, y ya que empezamos a cortar, realmente se veían condiciones para pólipo. Y ahí lo que hicimos fue cortar el pólipo con este electrodo, que es un electrodo bipolar de 3 milímetros prácticamente. Hacemos los cortes, lo partimos a la mitad y prácticamente ya solo queda esto en cavidad. Resolvimos el problema. El caso clínico siguiente de una paciente de 37 años con antecedente de una cesárea, problemas de síndrome de ovario poliquístico, paciente con oligomenorreas, paciente con anovulaciones crónicas, tenía sangrado uterino anormal o hemorragia uterina anormal, refractaria a tratamiento médico. En el ultrasonido que le realizamos tenía un grosor endometrial pues de 13.8 milímetros, realmente no tan importante, pero por protocolo, por el manejo de la hemorragia uterina normal, hicimos una biopsia de endometrio. A ella se la propusimos de manera convencional, en visión indirecta, y el diagnóstico que resultó fue una hiperplasia endometrial simple sin atipias. Para tratar esta patología le propusimos colocarle un dispositivo Mirena y la citamos 6 meses después a una histeroscopía de control para ahora sí poder tomar una biopsia de control de cómo iba el manejo de esta patología. Y este es el video de la paciente con el dispositivo Mirena 6 meses posterior a su colocación, donde vemos parte del endometrio liso, pero vemos toda esta zona en la parte posterior con un endometrio irregular, con un endometrio con aspecto quístico, muy vascularizado, donde, sospechamos que la patología aún sigue. Realmente para el manejo de la hiperplasia se espera que más o menos nos lleve 1 año poder manejarla con el dispositivo. Entonces, tomamos muestras por seguridad y le dejamos el dispositivo a la paciente. Anteriormente se hubiera tenido que quitar el dispositivo para poder tomar la biopsia y después volvérselo a poner, aumentando costos para la paciente. El siguiente caso, una paciente de 48 años, que también llegó por hemorragia uterina normal, ella sí con un engrosamiento endometrial muy importante de 26 milímetros, con presencia de estas imágenes, ¿no? Con aspecto en el ultrasonido con probables pólipos. Le propusimos una histeroscopía diagnóstica y esto fue lo que nos encontramos. Además, un mioma abortado en el canal endocervical, en el canal cervical, que pudimos, ya después tomar una biopsia de ese mioma. Lo que tuvimos que hacer fue entrar,
digamos, como redondeando ese mioma. Ahí lo que vimos atrás, que ahorita sí que nos regresamos un poquito, fue un quiste de Nabot, y esta es la cavidad de la paciente, llena de pólipos. Entonces, esto nos dio un diagnóstico histopatológico de mioma. Si se dan cuenta, se ve una imagen de más aperlada, que tiene un aspecto un poco más denso. Y esto que se ve aquí a continuación va a ser un quiste de Nabot. Esto es un quiste de Nabot visto por histeroscopía y esta es la cavidad en la paciente. A ella pues había que darle un manejo integral, descubrir por qué razón está generando todo este endometrio polipoideo y por supuesto el plan con ella hubiera sido, si hubiera querido operarse, una resección bajo sedación de todo ese endometrio. Pero bueno, la paciente ya no regresó. Caso clínico número 6, esta paciente de 38 años, sin embarazos anteriores, también con problemas de pues, hipermenorrea y dolor a la menstruación. A ella no la refirieron con un ultrasonido y una biopsia ya de endometrio de pólipo endometrial. Entonces a ella le propusimos una histeroscopía bajo sedación. Sin embargo, a la hora de entrar, sorpresa, esta imagen es una imagen compatible con un mioma. A esta paciente no le hice histeroscopía diagnóstica porque ya traía realmente todo el diagnóstico e incluso una biopsia donde a la hora de entrar me doy cuenta que es un mioma. Teníamos solamente el electrodo VersaPoint de 3 milímetros. Ya la paciente anestesiada en el quirófano, pues le tuve que entrar y resecar este mioma con puro VersaPoint. Sí nos llevó alrededor de unos 30 minutos tratar de resecar la mayor cantidad del mioma. Sí es importante que sepa que en miomas muy grandes, de 2-3 centímetros, es difícil poderlos resecar al 100% y lo más probable es que las pacientes requieran 2 procedimientos. Entonces, esta fue la histeroscopía de control que le hice a la paciente, donde sí quedó una parte del mioma, pero bueno, miren el tamaño ya de ese pequeño mioma. Ahí está el ostium izquierdo, ahí está el ostium derecho, y este es el mini mioma. Claro, ella tenía deseos de fertilidad, entonces había que quitárselo porque si no, no se iba a poder embarazar. Y bueno, eso ya lo hicimos en el consultorio. Ahí sí traté de usar un poco el VersaPoint, después un corte frío. Realmente ya un mioma bastante pequeño, pero para tratar de eliminarlo ya por completo. Ahí es como se van haciendo los cortes prácticamente del tejido. Esa es energía bipolar, 100%. Ahí estamos tantito dándole a la base del mioma. Y ya después que está un poquito libre, entonces sí ya se metió el corte frío, también para tratar de cuidar las paredes uterinas y no lesionarlas para no crear problemas de adherencias posteriormente, ¿no? Todo ese medio de distensión es con solución salina, que es lo que principalmente se utiliza, sobre todo si se va a realizar con solución fisiológica. Ahí prácticamente ya se ve suelto ese mioma, pequeñito, y lo único que ya vamos a hacer después con el corte frío, pues es seccionar. Y esto sin ningún dolor para la paciente. Ahí está. Listo, termina. ¿Okay? El siguiente caso, ya es el último. Una paciente de 39 años con antecedente también de hemorragia uterina normal, pero con un pólipo. Este pólipo ya también de un tamaño considerable, de 26 milímetros. A ella le propusimos una polipectomía por resectoscopía, esto ya en el quirófano. Y ahorita van a ver el manejo del pólipo con el resectoscopio. Esto es bajo sedación. Tuvimos que dilatarla muy ligeramente a la paciente y ese es el asa bipolar. Ahí estamos probando un poco la energía y empieza a hacer cortes de todo el tejido hasta que se termina. Esas burbujas que se hacen son burbujas de aire. Hay que estar cuidando la presión con la que se hace el estudio para no causar una sobrecarga. Sí hay que cuidar a qué presión se hace el estudio. Y ahí es donde vamos haciendo los cortes. Se empieza a cortar con paciencia. Ahí a veces se quedan pegados algunos de los tejidos al asa. Hay que tratar ahí de nivelarlos. Por eso se ven claro, este video está adelantado en velocidad. No es en una velocidad normal. Y terminamos con ese pólipo. Y ya después lo único que hacemos es sacamos todo el tejido o se puede quedar ahí y la paciente lo va expulsando. Entonces, realmente para poder saber qué miomas se pueden quitar por histeroscopía, principalmente los miomas submucosos, los que están clasificados como 0, que tienen pedículo,
los que están clasificados como 1, que más del 50% del mioma sobresale a la cavidad endometrial, y los que están clasificados como 2, que es menos del 50% en cavidad. Estos se pueden quitar por histeroscopía. Claro, entre menos libre esté el mioma, más reto para el cirujano Y se pueden valorar quitar ya los intramurales que están íntimamente relacionados con el endometrio, solamente que aquí hay que hacer una técnica que se llama Opium, donde con la energía se libera parte del mioma y en una segunda mirada, en 1 o 2 meses, ese mioma baja por gravedad y se convierte en un mioma tipo 1 o tipo 0 y ya se puede quitar fácilmente. Y las malformaciones mullerianas, principalmente la que se puede manejar vía histeroscópica, es un útero septado. Cuando ya sabemos y estamos seguros que no es un útero didelfo o bicorne y que solamente es un septo, ese septo se puede ir eliminando con la energía. Lo único que se va haciendo es cortando el tejido, la cavidad se va abriendo y se resolvió el problema. También se pueden quitar septos vaginales. Complicaciones afortunadamente muy bajas. Perforación uterina es la más importante, donde las principales perforaciones se dan a la entrada. Sobrecarga hídrica, que es muy baja, pero sí hay que tener un cuidado en no sobrepasarnos de 2.5 litros de irrigación con la salida que vamos teniendo de agua. En la histeroscopía diagnóstica la sobrecarga hídrica es prácticamente imposible, tomando en cuenta que vamos a estar 5 minutos, 3 minutos en el procedimiento. Embolismo gaseoso sí se ha reportado, anteriormente era mucho más esta complicación porque se usaba gas para la distensión de la cavidad, ahorita ya está en desuso. Sangrado profuso, hay que revisar que sobre todo cuando se quitan los pedículos no queden vasos abiertos y eso se puede cauterizar con la energía. Y bueno, el reflejo vagal en las pacientes de consultorio, que sí puede ser una de las complicaciones, sobre todo cuando se hace mucha estimulación o hay mucho dolor con la paciente. Entonces, en conclusión, podemos decir que la histeroscopía tiene una alta sensibilidad y especificidad. La histeroscopía de consultorio es una técnica segura, una técnica muy conveniente que le reduce costos a la paciente. La recuperación es inmediata, es un procedimiento totalmente ambulatorio. La paciente se va a hacer su vida normal sin ninguna restricción importante. El bajo riesgo de complicaciones que tiene, claro, en manos expertas o con entrenamiento, y resuelve patologías uterinas, cervicales, vaginales, mediante una técnica mínimamente invasiva. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.